Bueno, buenas noches, damas y caballeros. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar. Entonces, hoy Bien, es doctor, bien. 10 de marzo del 2021. Hoy es 10 de marzo del 2021. Damos inicio a nuestra clase de Derecho Ambiental y Minero. Iniciamos nuestra sesión número 13. ¿Sí? 13, doctor. C13. 13. Sí, doctor. Señor. Una sesión 13ª. Bueno, muy bienvenidos a todos. Bueno, iniciemos. ¿Qué vimos ayer? Cuéntemelo todo. Ingrid, cuéntamelo todo. Doctor, ¿por qué me hace eso? Le dije que ayer tenía malo el internet, pero bueno, lo poquito Aprovechemos que que... estamos viendo que la tenemos presente en este grupo selecto de los que activan la cámara. Gracias. Como estaban hablando del agua, estaban hablando que era un servicio público vital y colocaron un video y hablaba todo sobre Bolivia, la escasez de agua, que habían contratos de concesión, que por eso la privatizaron, pero que hubieron muchas protestas y que pues a la final terminaron ganando. Eso fue lo que básicamente recuerdo ¿Quién ganó? en este momento. ¿Fueron a penaltis o qué? ¿Quién ganó? El pueblo, Bueno, ¿cuánto quedaron? 1-0. Bueno, muy bien. ¿Qué más pasó, Laura? Cuéntame qué Yo le... ya. vimos ayer, Laura Camargo. ¿No está? Solo se meten a clase y ya, no más. Y se van. Kelly, cuéntanoslo todo. Profe, yo la verdad, yo no pude estar conectada en clase, en tu clase no pude estar conectada. Yuleni, cuéntanoslo todo que vimos ayer. Activa el micrófono. Perdón, estamos viendo el derecho de aguas. Ayer vimos los videos, el video sobre la guerra del agua ocurrida en Bolivia, donde el gobierno quiso privatizar el recurso hídrico y se lo dio en concesión pues a una empresa extranjera, y esta elevó las tarifas. Inclusive empezaron a cobrarle a los campesinos que hacían el riego tradicional pues en sus fincas. Entonces esto ocasionó que durante 4 meses estuvieran en protestas, y hasta que lograron que volviera a ser una empresa del pueblo. Muy bien. Pablo, cuéntanoslo todo, negra. Algo que no hayan dicho. Pues vimos ayer, vimos el derecho del agua, ley 673 del 2005, nos dice énfasis en el artículo 70, nos enseñó qué es permiso, qué es concesión, qué es licencia, que son muy parecidas, pero pues tienen alguna diferencia. Nos enseñó también el artículo 45 de la ley 684 del 2001, que habla de contrato de concesión. Ahí está, ahí está. Ahí. También. Tatiana Cubides. Está ahí. Tatiana Cubides. ¿Qué es entonces un permiso, qué es una concesión y qué es una licencia? ¿Cuál es la definición que dimos?
Tatiana. Se llama a Tatiana Cubides. Sí, lo malo, una cosa, lo malo de la virtualidad, qué lástima que la gente no le ponga empeño a las cosas y Disculpe, entren por profe, entrar ahí y se respondió. van. Ella le respondió. Sí. Escribió ¿Qué dijo? que tiene problemas con el Problemas para que con el saliera. audio. Tengo Y que ella problemas le con el responde audio. la pregunta. Por el chat. Debemos así. Fernando, ¿qué tendríamos o cuáles eran los conceptos que nos estaba diciendo Pablo que estábamos viendo que era un permiso, una concesión y una licencia? ¿Cómo definíamos cada uno de ellos? Bueno, el permiso Ujú. es lo que le otorga la autoridad ambiental, digamos, para el lapso de un tiempo determinado para la explotación, Y la concesión es el permiso que se le otorga a una empresa para que pueda ejecutar la explotación, pero también a un determinado tiempo a su vez. ¿Y la licencia? La licencia es lo que son los trámites que tiene que hacer ante las autoridades competentes, digámoslo como el permiso que nos dicen, usted tiene permiso, pero tiene que llenar estos requisitos, entonces le da una autorización y le da la licencia para poder explotar, de pronto puede ser agua, puede ser recursos minerales, pues eso fue lo que más o menos entendí. Me revolviste todos los conceptos. ¿Todos? ¿Está bien la concesión? Alexis, más tú, Alex. más Alex Mazutier. Alice, dale. A ver, doctor, yo tengo permiso o autorización otorgada por la autoridad ambiental por un lapso de tiempo para la ejecución de su proyecto. La concesión es el contrato con el Estado y el particular a cuenta y riesgo del particular. Y la licencia es el último acto administrativo por medio del cual la autoridad ambiental le otorga para la ejecución de su proyecto, obra o actividad. Muy bien. ¿Y cuál es la característica especial por Ministerio de la Ley? Profe, Dime, va. pues tengo entendido que ambos son otorgados por la autoridad ambiental, también son previos al desarrollo del proyecto u obra o actividad que se va a hacer. La expedición está regulada por un procedimiento previamente establecido por normas precedentes. En ambas se expide mediante actos administrativos, doctor, y no tengo nada más que recuerde, doctor. Bueno, pero características por Ministerio de la Ley. ¿Quiénes otorgan la concesión de agua? Doctor, yo tengo aquí que entre ellos está el IDEAN, Ingiominas, las corporaciones autónomas, Es el cuerpo el Agustín. investigativo. ¿Perdón? ¿Quiénes otorgan la concesión de agua? DIMAR, el acueducto. Okay. El Ministerio del Medio Ambiente. ¿El Foro Nacional Ambiental, doctor? La Corporación Autónoma y la DIMAR. ¿Listo? Características especiales por Ministerio de la Ley, que es uso gratuito, que no tiene exclusividad, y las prohibiciones, ¿cuáles son? Las que, doctor, no lo escuché muy bien. Prohibiciones para el otorgamiento de la concesión. Que no se ocasionen daños al canal o... No se puede utilizar maquinaria, desviación, Que la no se- pureza, no se puede perturbar una concesión.
Que no se estorbe el aprovechamiento del concesionario de las aguas. ¿Qué más? Exacto. Bueno, muy bien. Eso es lo que estábamos viendo ayer. Aquí hacemos un breve repaso. Entonces, eso era por ministerio de la ley. Entonces, suponemos entonces que está en el primer orden. ¿Listo? Entonces, podemos definir. A ver si me amplía. Una de las definiciones que podemos encontrar de las concesiones del agua, además de las que yo les establecí o que les dije, que es una autorización entre el Estado o es un contrato entre el Estado y el particular, pero a cuenta y riesgo del particular. Entonces, podemos definir que la concesión es una autorización ambiental competente con el uso de las aguas superficiales o subterráneas al solicitud del interesado. El interesado siempre es el que la va a solicitar, a solicitud de parte, requisitos en el cual va a llenar unos requisitos previos. Entonces, esa es una definición a encontrar. Entonces, una de las características importantes dentro de esta materia del derecho de agua es un acto unilateral, espérame que sale ahí error de conexión, es un acto exclusivamente el uso de las aguas, requiere solicitud de parte interesada, es un acto condicionado y también está sujeto a la disponibilidad del recurso. Doctor, una pregunta, claro que sí, pregunta. Lo que pasa es que ahí usted nos muestra, señor, y entonces, doctor, la pregunta es, lo que pasa es que yo veo y no entiendo que nos dice que es un acto unilateral y abajo dice se requiere solicitud de parte. No Profe, tiene el audio un acto poquito malo, profe. unilateral es unos... ¿Ya? Ahí se le escucha un poquito mejor, profe. Permítame, yo traigo acá un cargador para ver si puedo entrar por el celular. Es que es un poquito traviesito, un poquito. Lenny, el micrófono. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo me escuchan ahí? Bien, doctor. Bien, profe. Sí, doctor, mejoró. Mejor. Bueno, entonces estoy aquí por el celular y por la cámara con el computador. ¿Listo? Entonces, estamos en la pregunta de Juanito, que Juanito nos estaba preguntando que la parte que aquí dice un acto unilateral y que abajo nos dice confiere a solicitud de parte interesada. Pues muy bien, vamos a resolverle esa pregunta. Lo que pasa, porque si se requiere solicitud de parte, pues no sería un acto unilateral, sería bilateral, ¿cierto? Entonces, los actos unilaterales del Estado son de todos los proyectos de obra o actividad de ellos mismos. Ténganlo por seguro que ellos mismos no se van a estar pidiendo autorización o se van a estar poniendo
arandelas. Entonces, a eso que hace referencia. Del resto de las características sí es hacia al interesado. Entonces, ahí sí confiere uso exclusivamente de las aguas. Entonces, ellos tienen esa facultad discrecional en el cual también es condicionado y está sujeto a la disponibilidad. Entonces, cuando hablamos que sí está sujeto a la disponibilidad, no significa que porque estemos en fenómeno de la niña, entonces vamos a solicitarla en ese momento. Entonces, esas son de las características especiales. Tienen discrecionalidad para otorgar esa concesión de agua. Recordemos que estamos por el uso de las aguas, por concesión. Estamos empezando a ver, ya vimos por Ministerio de la Ley y estamos por concesión. Principalmente, hay unos principios de distribución que siempre hay que tener en cuenta para la solicitud de la concesión de las aguas. No las podemos pedir en zonas de reserva especial como en los páramos y subpáramos, pues no podemos afectar la pureza ni hacer distribuciones del mismo, pues estos son recargas de acuíferas de objeto de protección especial, pues así lo protegió la Ley 99 en su artículo primero, numeral primero. Su artículo primero, su numeral primero, ¿sí? Y aquí es donde yo vengo y hablo entonces de un orden sucesoral del agua, yo lo llamo así, pues prácticamente, así como ustedes les enseñan, ¿ya vieron sucesiones? ¿No? No. No, señor. Entonces, No, señor. pero bueno, eso No, señor. no creo que sea algo desconocido para ustedes, que cuando uno va a suceder, siempre hay un orden sucesoral, que primero el ascendiente, el descendiente, el lateral, colateral, y por último, si no lo hubiera nadie de esas categorías, iría a bienestar familiar. ¿Han escuchado algo de eso? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Sí, De igual manera, como principios de distribución, siempre hay que tener en cuenta por Ministerio de la Ley. Entonces, la 1541, dentro de su artículo 41, nos establece ese orden de prioridades. Ese orden de prioridades. Entonces, espérenme a ver si yo puedo buscar acá la 1541. Entonces, del capítulo 3 de las concesiones, vamos a irnos al artículo 41. Entonces, no sé si ustedes se dan cuenta ahí, nos dice, para otorgar concesión de agua se tendrá en cuenta la siguiente orden de prioridades, ¿sí? Entonces, en este caso, lo vamos a amarrar con la materia cuando nos hablaban de la parte minera. Entonces, vamos a mirar cuál es ese orden de prioridades y cuáles son por Ministerio de la Ley. Entonces, por Ministerio de la Ley, nos podemos dar cuenta que ese orden de prioridades es el consumo humano por Ministerio de la Ley o la parte colectiva o comunitaria. Entonces, está 1, 2, por la utilización para necesidades domésticas, está por Ministerio de la Ley, están de primero. Cada una de estas numeraciones son unas arandelas que a usted le va a salir cuando usted va a empezar a sacar la licencia ambiental. 3, el uso agropecuario comunitario comprendido en agricultura y en la pesca, ¿sí? Aquí la gran diferencia es comunitario y acá es individuales, ¿sí? Una es particular, una es singular y una es plural, ¿listo? Pero es lo mismo. Entonces, 4, la generación, o sea que podríamos decir que hasta aquí son por Ministerio de la Ley. Aquí empieza lo no renovable. Por esa es la razón que yo no les he podido comenzar a ustedes dar los recursos no renovables. ¿Listo? Por esa es la razón que no les he podido empezar a dar derecho minero. Porque todo esto usted tiene que saberlo antes de empezar derecho minero.
La generación de energía hidroeléctrica, eso es algo renovable. La parte de las usos industriales. ¿Quién tiene el micrófono abierto para cerrarse? ¿Ya? Profe, una pregunta. Ese artículo 41, qué pena es que no lo alcancé a escuchar. ¿De qué ley es? De la 1541 del 78. Es decreto. Ujú. Alguien tiene el micrófono abierto. Bueno, ya. Listo. Bueno, entonces, las industrias y manufactureras. Y para el caso de lo que también vamos a aprender, la parte de uso minero. El uso minero, entonces nosotros tendríamos que escalar, revisar que no estuviéramos afectando cada uno de ellos, ¿sí? Cada uno de ellos. Entonces, ese es el orden sucesoral. Tengo que empezar. Primero, recuerden que está siempre por Ministerio de la Ley. La parte doméstica, los individuales, lo comunitario, individuales, ¿sí? Y ya cuando comienzan la parte no de industria, la parte de recreativa, recreación, industriales. Pero el uso minero, si usted va a ejercer o asesorar una actividad minera, entonces usted tiene que empezar, y o sea que está de sextas y de séptima categoría. Está de sexta y séptima categoría. ¿Preguntas ahí? Señora Rosa, ¿tiene la mano arriba? No, no vas a preguntar nada. No, no, que quería participar porque el doctor estaba haciendo las preguntas. Ah, ok, ya no está ahorita, la vi. Qué pena, Gracias, discúlpame. tranquilo. Listo. Sí, Entonces, habíamos 3. ok, discúlpeme, ahorita le doy la participación. Entonces, ese orden sucesoral se vuelve importante para los principios de distribución, o sea, para que usted tenga en cuenta que no puede solicitar la concesión de agua en estas actividades, o cuando usted va a solicitar la concesión de aguas, es importante tener este orden sucesoral del agua. Entonces, recuerde que siempre por Ministerio de la Ley siempre va a estar el consumo humano. Tiene prioridades individuales, también la parte tiene prioridad los habitantes y así haya escasez de agua, porque si a ellos se les da 200 metros cúbicos por segundo, una empresa, una industria, y aquí hay una comunidad y en total se van 200 metros cúbicos por segundo, la empresa no se le puede dar 200 metros cúbicos por segundo porque ellos tienen que estar en primer orden y toda esta población tiene derecho al consumo humano, tienen prioridad individual, ¿sí? Y tienen la prioridad por fuera de todo ella. Entonces, eso es importante cuando uno va a sacar la concesión de aguas. Y es así entonces, pues nosotros estábamos en ese entendido de tratar de entender cuando veíamos la definición, permítame aquí voy a utilizar el tablero. Epa, ¿qué estoy viendo? Ah, ¿sí estoy en el tablero? Sí. Sí, señor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, señor. Pero no se ve nada. No, vamos a empezar a escribir, espera. Entonces, recordemos que dimos unos conceptos de permisos, de concesiones, de licencias ambientales, ¿cierto? Entonces, y les decía que cada una de ellas, para uno sacar una de ellas, teníamos que entender cuál es ese catálogo. Y pues como norma rectora siempre vamos a empezar con la 1541 del 78. Y cuando yo hablo de norma rectora,
Cuando yo hablo de norma rectora, es que es el paso a seguir, la norma que siempre se tiene que tener como referencia, ¿sí? Por eso es que se tiene que comenzar por ahí, después de las que establezca la ley. Pero para entender ese catálogo, y cuando hablo de catálogo, son esas actividades que en el momento que le diga a usted, doctor, yo necesitamos sacar un permiso, o necesitamos sacar que eso está pendiente este catálogo, y el de la licencia también está pendiente. Pero entonces podemos decir que con el decreto 1541 del 78, dentro de su artículo 36, podríamos llenar entonces ese catálogo, ¿sí? Ya podríamos saber cuáles existen acá, 2, 3, 4, 5, y qué actividades necesitaría sacarle la concesión de aguas. ¿Listo? Entonces, ya ustedes ya tienen la definición de cada una de ellas, y entonces la 1541 va a ser la norma rectora para ese catálogo. ¿Preguntas ahí? Bueno, muy bien. Entonces, si no hay Profe. preguntas. ¿Quién? Disculpe, buenas noches. Habla con Laura Camargo. Es que eso me marcó ahorita y es que estoy teniendo fallas con mi computador. No le marqué, la llamé. Perdón, discúlpeme, me No. marcó, sí. Me llamó, discúlpeme. Y tengo fallas con mi computador porque se me instaló unos programas. Entonces es por eso, profe. Estoy conectada desde el celular ahorita. Pero yo sí Yo estaba también, en mire. clase. Sí, acá también estamos todos con esos problemas de internet. No, qué pena, Entonces, profe. estoy Yo sé, hablando qué acá pena, compañeros. desde el celular. Muy atenta, por favor. Les solicito que estén muy atentos. Bueno, profe, Entonces, muy bien. Continuamos. Entonces, si nos damos cuenta, dentro del artículo 36, el uso de las aguas requiere concesión. Y aquí ya nos podemos dar cuenta y ya se revela todas esas actividades que requieren concesión. O sea, que prácticamente en sí, pues así no esté ahí, todas las actividades que vaya a generar un impacto ambiental requieren concesión, ¿sí? Entonces, el abastecimiento doméstico con derivación, mire que está en primer orden, el riego, la silvicultura, los abreviaderos con derivaciones, el uso industrial, la generación geotérmica, nuclear, eléctrica, y la que nos interesa también para aprender más adelante. Entonces, des en cuenta, la explotación minera y tratamientos minerales. Y si no fuera eso, también este es otro recurso no renovable, la explotación petrolera. Entonces, esto podríamos decir que entonces frente a la actividad petrolera necesita concesión. Entonces, eso no lo pueden olvidar ustedes cuando vayan a asesorar sus actividades mineras. Pues así se llama la materia en la que les colocaron derecho ambiental y minero, pero primero hay que ver ambiental y después minero. La inyección para generación geotérmica, generación eléctrica, la generación cinética, la flotación de maderas, transporte de minerales, de sustancias químicas, acuicultura, pesca, recreación, deporte adicional y otros similares. O sea, prácticamente todas las actividades. Todas las actividades, no la dice. ¿Sí? Entonces las que vayan a generar impacto, pero nos establece un catálogo. Ese catálogo no lo establece ahí. O sea que ya podemos decir que cuando usted ya lo asesore, no tenga una asesoría, déjeme, miro mi norma, miro el artículo 36 y yo miro si usted necesita una concesión o solamente un permiso. O no necesita nada, sino que le toca directamente una licencia. ¿Listo? Sí, señor. ¿Quiénes están legitimados para solicitar la concesión de aguas? En sí, prácticamente todos están legitimados para solicitar la concesión de aguas, bien sea entonces el propietario o poseedor de un predio, o el dueño o poseedor de una industria, o también el tenedor con la autorización del poseedor, del propietario o poseedor, ¿sí? O sea, prácticamente por ministerio de la ley se le tiene que dar a todas las personas que lo llegaren a necesitar.
y con derivación a beneficiar predios distintos o dueños de solicitud, o sea, donde hay varios predios en el cual se necesitan solicitud de agua, entonces se hace bajo un trámite que se llama las asociaciones de usuarios, ¿sí? Entonces se hace bajo asociación de usuarios. Cuando hay muchos predios que necesitan el agua, entonces se hace por asociación de usuarios. Pues por ministerio de la ley se le tiene que otorgar. Una de las características entonces cuando usted vaya a empezar a solicitar la concesión de agua, se va a tener no solamente para las concesiones, siempre se van a utilizar unos formularios únicos y este no es la excepción. Esta se va a utilizar lo que es el formulario para la concesión de aguas, entonces que va a tener los datos más básicos y unos anexos. Entonces aquí va a tener el diligenciamiento nacional en el cual esos datos básicos es el nombre del solicitante, el predio de la actividad para la cual usted va a utilizar las aguas, la fuente de abastecimiento, o sea, para yo saber la fuente de abastecimiento me toca mirar los puntos de los aljibes o yacimientos del mismo, la cantidad de agua que requiere, el término de agua que usted solicita y el uso que le dará a las aguas, ¿sí? Entonces, la fuente del abastecimiento usted tendrá que buscarla también. En alguna ocasión, yo acá coloco. Ve, no me quiere salir. Entonces, en alguna ocasión, pues, pero no, es que no me quiere acá. Va a salir un momentico para ver si me deja. Con la misma diapositiva. Poner una blanca. Bueno, ahí ya están viendo una blanca, ¿cierto? Sí, señor profe. Sí, profe. Sí. Listo. Entonces, en alguna ocasión, yo necesitaba sacar una concesión de aguas. Entonces, en el cual, esto era un colegio. Era un colegio y el colegio pues tenía sus baños aquí atrás. Sus baños, acá tenía sus salones, por aquí me parece que quedaba la parte de la cocina y bueno, salones, no me acuerdo más cómo es que había la distribución. Y pues a ellos en un principio, este colegio, cuando me llegaron y me buscaron, un poquitico más grueso. Entonces, cuando ellos llegaron y me buscaron, era para que había llegado una sanción al colegio. ¿Por qué? Por vertimientos. Estaban vertiendo y pues por aquí pasaba un caño y aquí era la puerta. Un vallado, lo que le llaman un vallado. No sé si han escuchado ese término. Un vallavito. Sí, doctor. Sí, lo han escuchado. Sí, claro. Bueno, no es desconocido, ¿cierto? Entonces, pasaba un vallavito y pues acá pasaba y lo tapaba y continuaba el vallavito. Entonces, pues yo le salvé la sanción y le salvé la sanción con un caso que se llama el caso del fallo blanco, con sustentación que se llama, no sé si ustedes en Derecho Administrativo General de pronto lo vieron. ¿No? Sí, el fallo Sí, blanco. señor, sí. El fallo blanco, blanco. Sí, sí. señor. Fallo de caso, fallo de blanco, el fallo. Sí, El doctor. fallo Cadot, Cayolón, sí, todo eso. ¿Sí se Sí, acuerdan de qué trataba el fallo blanco? No, señor. Una carroza que atropelló a una niña y el padre demandó al Estado. ¿Y qué pasó?
¿Y quién tenía la responsabilidad? Administrativo. El El Estado. Estado. Pues ¿Sí? debería Entonces, responder esa es una inversión, de la carga de la prueba. Entonces, si usted me va a sancionar, por lo menos, si usted me va a sancionar por vertimientos, pues coloque por lo menos el acueducto, ¿sí? Y ahí sí sancióneme. Algo así. Entonces, hallaron la razón y bajo unas sustentaciones de como el fallo blanco, entonces dijeron, no, sí, usted tiene toda la razón. Entonces, primero sancione al acueducto del alcantarillado de ese municipio, ¿sí? Y ahí sí, sancióneme, ¿sí? Y ahí sí sancióneme. Entonces, en vista de que se le salvó la sanción, dijeron, no, doctor, arrígleme este chicharrón para que no nos vuelvan a estar jodiendo. Entonces, pues obviamente tocaba sacar la concesión del agua, ¿sí? Entonces, esa bajaba por aquí de las montañas y de esas aguas que bajaban en las montañas, ellos más encima tenían un pozo. Entonces, de esas y cuando esas aguas se iban para los baños, también se iba para todo el colegio. Todo eso, esa agua entraba para todo el colegio. Pues era natural esa agua la que entraba ahí. Entonces, se buscaban tres punticos, siendo 1, 2 y 3 puntos, porque como decía ahí la norma, ahorita, como decía, se me bajó. Se requiere, ¿de dónde la fuente se requiere servidumbre? No, este no es. ¿Qué se me hizo? Bueno. Requiere servidumbre, fuente de dónde es el abastecimiento y requiere de cuántos metros cúbicos por segundo, o sea que necesitaba saber cuánto era el aforo. ¿Listo? Bueno, entonces esperen, aquí coloco una en blanco. Una en blanco. Entonces, pues yo en ese tiempo contraté a un ingeniero. Aquí les voy a evitar un poco de plata para que gasten. Ojo con eso. ¿Listo? Y fui con un ingeniero. Recuerdo que lo recogí en Modelia, en la camioneta, cuando lo recogí en Modelia. Y bien, llegamos, era fuera de Bogotá. Llegamos, ¿qué quiere ingeniero? ¿Qué quiere desayunar? Eso sí exigente. Yo como soy todoterreno, yo soy el hombre más descomplicado del mundo. Entonces el ingeniero puso ciertas condiciones. Bueno, yo lo necesitaba para sacar la concesión del agua, que me sacara el aforo. Entonces llegamos al lugar, desayunamos, después nos dirigimos al lugar, al colegio, en el cual íbamos a hacer el trabajo para sacar el aforo de la concesión, para sacar el aforo del agua. Y pues yo veía que cuando nosotros subíamos, el hombre llevaba una botella de 1 litro de gaseosa. ¿Sí? Pues, bueno, llegamos aquí abajo y nos fuimos con guía, porque yo no sabía dónde nacía, necesitaba saber dónde nacía, dónde era el aljibe. Y cuando llegué a este primer punto, o con el guía, entonces, en ese chorrito de agua que venía bajando, el hombre metió la botella. Y yo sí sabía que él estaba tomando mientras subía. Nunca me imaginé que la botella era para lo que iba a ser el trabajo, sino que, como yo dije, pues estamos subiendo la montaña y estocado de aguas arriba en el primer punto. Entonces, cuando él ya terminó prácticamente con el agua, metió la botella y cogió el cronómetro del celular y la metió. Y apenas se llenaba el agua, supongamos se llenó en 45 segundos. Esto se divide por 60. Cojan la calculadora. ¿Cuánto les da?
como 0.75 más o menos, 0.70, 0 algo. 0.75. 0.75. ¿Sí? 0.75 metros cúbicos por segundo. Es lo que está bajando el agua. ¿Sí? Era lo que estaba bajando. Y tomó la altimetría. Y eso es lo que es. Y se toma una referencia de 0.75 metros. Y acá en esta otra se mira cuánto está. Entonces aquí ya se va a llenar. Ah, pucha, se me borró todo. Borré fue todo. Está quedando tan bonito el dibujo. Control Z, profe. Control Z. Ah, ya. Salvó la vida. Listo, gracias. Entonces, aquí 0.75. Se vuelve y se toma en el otro punto, en el siguiente punto, ¿cuánto está bajando? Entonces, ya obviamente ya hay un poco más de vida. O sea, hay más fuente. Entonces se llenó en 22 segundos. Se divide en 60. ¿Cuánto da eso? 0,36. 0,36 metros cúbicos por segundo. 0,36. Y así, entonces ya la otra, obviamente, la otra, el otro punto, ya se va a llenar mucho más rápido. Entonces, en ese punto, supongamos se llenó en, diga un número más rápido, en 15 segundos. Lo dividimos en 30. ¿Cuánto nos va a dar? Luego no es en 60. En 30. 0.25. 0.25 en ese tercer punto. 0.25 metros cúbicos y tendríamos las tres fuentes para poder sacar también el aforo y asimismo no la puedan dar. ¿Listo? Entonces se vuelve importante esa... ¿30 por qué? Dime. No, 60. Siempre es por 60. 60. 60 dividido por 30. No, lo que se le llena. ¿De dónde sacó este 15? De lo que en el imaginario de que yo me imagino que la botella se llenó en 15 segundos. Y paro el cronómetro. ¿Sí? 15 lo multiplicó, lo dividió por, o lo multiplicó por... Lo divide. Ah, bueno. ¿Sí? Entonces, ese es el imaginario. Entonces, ustedes, y así se saca. Verónica, ¿cómo así? Verónica, ¿qué se hizo, Verónica? Verónica Sánchez. No le funciona el micrófono, profe. ¿Ah? Que no le funciona el micrófono. Ah, pero bueno, que tú dices, pero no sería la medida. Recuerda que son los metros cúbicos, metros por segundo, o sea, lo que se saca los acá. Vamos a mirar. Los litros por segundos, lo que se va a sacar. La cantidad del agua que requiere. Entonces, así usted puede saber qué cantidad del agua requiere usted, porque usted se la miden es por litros por segundos. Entonces, eso es lo que usted necesita. ¿Puedo borrar ahí para mostrarles ahí ya? ¿Sí? Entonces, esa es la cantidad del agua que usted requiere. Y el hombre, uno no sabía. Entonces, el que no sabe es como el que no ve. Y hizo eso. Y se ganó la plata por hacer eso.
sacó la altimetría y me sacó el aforo del agua que yo lo necesitaba. Y el resto, pues ya yo me encargué del resto de llenar los anexos, pero yo necesitaba bien ese concepto. Era la primera vez que cogía y sacaba un aforo del agua. ¿Sí? Entonces, que no les vaya a pasar o ustedes mismos pueden hacerlo. ¿Listo? Pero ¿Se la llama boca de la botella, altimetría? la boca de la botella tiene que estar así, pequeñita, o tiene que abrirla así total. No, es que tú lo metes es en el chorro, en el hilo, en el agua, en el que va bajando, en el asadero y ya. No importa que sea, es 1 litro. No, sí, por eso, pero la boca pequeña, así, sin No quitar importa el donde está la envase. tapa. No, litro es litro. Eso No, no sí, yo pasa sé, nada. pero entra menos agua si usted le quita si usted la pone en la tapa. Si le No, recorta pues la me cabeza, metes un chorro. se llenaría más rápido. No, o sea, él lleva una botella de litro de gaseosa. Profe, a lo que se refiere es si la coge del caudal directamente o la pone en un chorro. No, de donde nace, el De nacedero. donde nace, sí, donde En el, nace. en el caudal, ahí en el agua. Caudales en naceros. El aljibe. En el caudal. Pero se sumerge o cae en un chorro como tal, es que la verdad no. Pues No, no sé. que caiga el chorro donde cae, lo que viene. Porque yo puedo llenarlas en vacío, no, sino lo que viene. ¿Dónde está la cascada? Como viene. Entonces se baja un poquitico y ahí nace, entonces ahí se muere. Y ahí usted va sacando el aforo y toma 3 punticos. Entonces ahí les evité un dineral cuando vayan a sacar una concesión de agua. Pues esos requisitos son de los que se van a requerir en los formularios más básicos. El nombre del solicitante, el predio, requiere servidumbre, es importante, la fuente de abastecimiento, ¿sí? De dónde va a ser la fuente de abastecimiento, la cantidad del agua que requiere. Cuando estaba sacando esa concesión, la corporación me decía que sí tenía que sacar que no tenía que sacar una concesión, sino era un permiso. Y yo discutí bastante mucho, que incluso le hice un derecho de petición de consulta, que yo les decía, no hay necesidad de sacar un permiso, ¿sí? Yo sé que estamos hablando de concesiones. Y pues, y yo lo estaba haciendo por concesión. En ese momento yo estaba pensando que era por concesión de aguas y para la actividad. Entonces, cuando en esa, ¿cómo es que me dijo esto? No, ya no salió más. No salió. Bueno, voy a poner acá otro. Entonces, en ese momento, como les estaba haciendo a ustedes acá el dibujo, permítanme un segundito para esto. Entonces, de la montañita, ¿sí? Y de acá del colegio, ellos me decían que, y esa yo no me la sabía, sino la vine a aprender hasta esa vez. Yo les decía, no, porque es que si todo este terreno también hace parte, si hace parte del colegio, entonces, ¿qué nos decía la norma? Si ustedes se dan cuenta del artículo 83 del decreto 2811 del 74, sí, nos dice que si las aguas nacen y mueren dentro de la misma areal, son propias. Y también si usted mira el Código Civil en el artículo 677, si quiere búsquelo, y nos dice si las aguas nacen, ¿sí? Si las aguas nacen y mueren dentro de su mismo predio, son suyas.
Y esa es la convicción y, así, y la interpretación de la ley sería esa, ¿sí o no? ¿Qué dice el 77 del Código Civil? Doctor, ¿qué? Dominio de las aguas. Por favor. Dice, dominio de las aguas. Los ríos y todas las aguas que corren por causas naturales son bienes de la Unión, de uso público en los respectivos territorios, exceptuándose las vertientes que nacen y mueren dentro de la misma heredad. Su propiedad, uso y goce pertenecen a los dueños de las rivieras y pasan con estos a los herederos y demás sucesores de los dueños. Eso dice. Gracias. Entonces, ¿usted qué entiende? Que son suyas, ¿cierto? Entonces, si yo estoy dentro de mi propio terreno, pues yo no tengo que pedirle autorización ni concesión de nada. Entonces, pero lo que pasa es que ellos tenían unos pozos acá. Ellos tenían unos pozos acá y un pozo acá, ¿sí? Entonces yo me decía, no es que usted, no es la concesión, no es tanto la concesión, usted me tienes que pedir un permiso, me decía la corporación, porque yo me le sustenté bajo un derecho de petición de consulta, pues primero agotando esa de que no, porque se la tengo que pedir si las aguas nacen y mueren dentro. Y ellos me dijeron, sí, doctor, usted tiene toda la razón. Pero lo que pasa, lo que se discute es estos pozos a donde reposan el agua y que se van para todo el colegio, ¿sí? Entonces, usted me tienes que pedir es un permiso de aguas de pozos profundos. ¿Y yo un permiso de qué? Un permiso de aguas de pozos profundos. ¿Mm? Entonces yo esa no me la sabía sino hasta en ese entonces. Permiso de aguas de pozos profundos, pues esos pozos los tenía subterráneamente. Como cuando usted entra antiguamente a esos conjuntos antiguos residenciales y usted veía algo plano y en lo que está en la caja ahí. ¿Sí se acuerdan? No sé si han visto de pronto eso así. Y las plumas. ¿Las qué? En la costa le dicen plumas. Ajá. Entonces, en ese momento entendí que entonces no era tanto la concesión, sino el permiso de aguas de pozos profundos. Entonces aquí hay que entender dos cosas. Si usted, ¿quién tiene? Chaparro. María Eugenia y Jefferson Hola, Chaparro. María Eugenia. ¿Ahí me escuchan? Ya, Sí, señor. Sí, profe. Es incómodo cuando dejan activar el audio. Entonces, podemos concluir que si no hubiera sido por estos pozos, sí me voy por concesión. ¿Sí? Si hubiera sido así limpiecito que baja el agua, me voy por concesión. Pero como me aparecieron esos pozos, apréndase esa, tengo que pedir un permiso de aguas de pozos profundos. Entonces me cambia totalmente la figura. ¿Listo? Pero se tiene que volver a hacer lo mismo. Entonces, ojo con eso. Bueno, entonces, esas son las características básicas de, digamos, de los formularios. Ahora no me quiere escribir. Del formulario, ¿sí? Entonces, donde usted tiene que llenar eso, la servidumbre, el abastecimiento, los metros de los litros por segundo que usted va a necesitar, el término por el cual la solicita, el uso de las aguas que le dará. Si usted dice que es para uso industrial, es para uso industrial, no es para uso minero, ¿sí? Entonces, y este es el formulario. Este es uno de los formularios básicos que por lo general siempre vamos a estar encontrando con los datos básicos y sus anexos. Entonces, ¿qué va a ir en esos anexos? Yo sé que está, no se nota muy bien, por eso lo coloco acá.
donde usted va a colocar el certificado de existencia, representación legal, entonces, o que haga sus veces si usted es una persona natural, una persona jurídica, que no pase de 3 meses, o si usted va a hacer el trámite, entonces, de anexar el debido poder, el certificado de tradición, de que, pues, ¿qué demuestro yo con el certificado de tradición? La propiedad del predio. La tradición que tiene el bien inmueble ante Tradición y de quién instrumentos es el públicos. dueño. La prueba que acredite la tenencia o la posesión, la autorización del propietario, de la solicitud que va a hacer sobre la concesión de agua, el censo. ¿De dónde voy a sacar yo el censo? Del usuario. Para saber cuánto puedo yo pedir. O sea, yo no puedo decir, denme 200 metros, 200 litros cúbicos por segundo. No, porque si hay otras personas que están ahí, yo no puedo dejarlos, porque recuerden que por Ministerio de la Ley, ellos están en primer orden. Entonces, el censo lo vamos a sacar del acueducto municipal o heredal, o el que esté haga sus veces ahí del acueducto, el encargado. Ellos tendrán ese censo aquí en cuánta población tiene y cuántos metros cúbicos por segundo esa zona se está gastando, ¿sí? Pues no lo podemos afectar bajo esos metros cúbicos por segundo. Entonces, y también, si ustedes se dan cuenta, información sobre el sistema de captación. Cuando hablamos de captación, de cómo va a ser usted, y usted tiene que contratar un ingeniero de cómo va a ser la bocatoma, con qué tubería, con qué bocatoma, con qué planta, con qué bomba, qué tipo de bomba, ¿sí? Va a utilizar para hacer esa derivación y conducción. Y también, aquí por eso yo les decía la vez pasada, ¿qué saco yo con sacar una concesión? Porque si hablamos de sobrantes, ya me está hablando desde un permiso de vertimiento, otra cosa distinta a una concesión. Entonces, esa conducción y derivación y distribución y drenaje, yo tengo que demostrarla. Entonces, ¿cómo van a ser esos sobrantes? Esa distribución y drenaje. Entonces, yo tengo que pedir un permiso de lo que yo les contaba a ustedes. A ver si todavía está. Así todavía está. Entonces, del permiso, ¿yo qué saco con llenar acá? Los anexos, llenar todos esos requisitos de anexos y también entonces los anexos de permisos, y saco la concesión, pero me niegan el permiso de, supongamos, de vertimientos. ¿Será que entonces puedo ejecutar esta? No, señor. Entonces, ¿qué saca eso? Pero se puede subsanar. Entonces, a veces ahí es donde ustedes tienen que tener la astucia de cuánto va, cuando hay una con la otra. Entonces, la parte de los sobrantes, eso es bajo un permiso. Entonces, ahí, por lo general, si usted saca una concesión, usted de una vez tiene que sacar un permiso de vertimientos. Entonces, a los que sacan permiso por la exploración, por eso es que para antes de sacar una concesión, que es mucho más complicada con estos trámites y que no son los mismos trámites de los que buscan petróleo, un ejemplo, una exploración de sísmica. Entonces, les dan solamente por un lapso de tiempo. Cuando usted ya encuentra, pues usted ya sí tiene que sacar una concesión y ahí sí un permiso de vertimientos. Primero busque y ahí sí arreglamos cuentas. ¿Listo? Y informar la inversión, cuantía, término que se va a realizar, cuánto va a ser el proyecto, cuánto va a invertir. Esos son los datos básicos, como los datos básicos del solicitante, una persona natural en el cual pues no va a cumplir o no va a ejercer mucho impacto ambiental. ¿Sí? Son los datos más básicos. El certificado, el poder, pero no a todas las actividades. No a todas las actividades le podemos generar o pedir los mismos anexos. Entonces, hay unos anexos adicionales para algunas actividades, para las que generan gran impacto.
¿sí? Entonces, como para la actividad de mineras, las que son de refrigeración, las que son energética y todo lo que sean de servicio público o prestación de servicio público se consideran de gran impacto. Entonces, por eso es importante este derecho de aguas, porque acá, antes de comenzar un proyecto, obra o actividad, si es como, les pongo yo siempre de ejemplo, es como si yo quisiera montar una discoteca y la coloco en una zona residencial. ¿Será que yo puedo? Sí, pero con unos permisos. No. No, 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 por el uso de se suelo. puede, no se puede. No No se puede por el uso de suelo. Ordenamiento territorial. No se puede por el uso del suelo. Entonces, cuando ustedes vayan a asesorar algo de actividad de gran impacto, como cuando es el uso de actividad minera, ¿sí? Entonces, usted, salió otra vez, actividad minera. Entonces, por ejemplo, la minería, usted tiene que pasar un estudio de factibilidad de proyecto. Antes de que comenzara a hacer, a agotar, pagar ingenieros, antes de que el ingeniero, que tenga que aguantarme el ingeniero, que el desayuno, que sus arandelas que quiere, pues, cómo tienen que llevarlo, todos sus exigentes, antes de aguantarme todo eso, usted pasa un proyecto de factibilidad. Eso es como si yo fuera a montar una discoteca. Yo pregunto, ¿a dónde tengo que preguntar? Pues a las autoridades ambientales como Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, las corporaciones, por eso es importante lo que vamos a ver cuando tengan sus exposiciones, los departamentos y los municipios. Esas son las autoridades que nos pueden decir si se puede o no se puede hacer estas actividades petroleras. Entonces, estudio de factibilidad. Entonces, ¿cómo es ese estudio de factibilidad? Eso es una carta y ya. Yo quiero hacer esta actividad petrolera en cierta zona y con este polígono. Entonces, dígame si se puede o no se puede. Y ahí es donde ellos le van a decir, mijo, no se puede porque es un área protegida, es un distrito de manejo integrado. Mijo, no se puede porque es una zona de reserva forestal. Ahí la importancia y se concatena todo lo que hemos aprendido. ¿Sí? Entonces, ahí sí, pero si le dicen sí se puede, usted tiene que comenzar con los estudios de impacto ambiental. Pero cada vez que ustedes vean un estudio de impacto ambiental, no significa que el estudio de impacto ambiental venga solo. Siempre usted tiene que pagar, hacer los PMA, los planes de manejo ambiental. Los planes de manejo ambiental. ¿Listo? Entonces, de igual manera, para todas estas va a haber un estudio de factibilidad para todos. Igual acá, ahí sí tenga el estudio de factibilidad, comienzo con el plan de manejo ambiental, para factibilidad del proyecto completo, también la parte energética. También, obviamente, recuerden que la característica especial, una de las características es actos unilaterales. ¿Sí? Que por lo general estos sí se van por actos unilaterales. ¿Se acuerdan que habíamos el doctor, que Juanito por ahí estaba preguntando? Que no entendía. Y la prestación de servicios públicos, cuando sean actividades del Estado, ellos mismos, obviamente, a diferencia de estas dos, que sí se necesita estudio de factibilidad. ¿Sí? Preguntas. En caso, muchas veces los permisos, a veces la gente no sabe, porque ya el doctor nos explicaba, pero cuando los proyectos ambientales son de alto impacto, nos toca ir a la ANLA. Cuando son de bajo impacto, nos toca ir a las CAR, ¿verdad? Eso lo vamos a ver cuando veamos licencias, la competencia. ¿Sí? Cuando voy a corporación, cuando voy a una carrera, a un ministerio. Eso lo vemos en esta parte. Lo vamos a ver acá. Y si es que si te lo digo me estoy adelantando. Entonces discúlpame no decírtelo ahorita porque lo vamos a ver es acá. En
Ok, Listo. doctor, gracias. ¿Listo? Entonces, discúlpame no decírtelo ahorita porque es que me adelantaría y llevo un orden. ¿Listo? ¿Listo? ¿Preguntas, Michael Giovanni? ¿Va quedando claro todo? Sí, doctor, claro. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos. Eso frente a esas actividades. Frente a esas actividades. ¿Listo? Entonces, para esas actividades mineras es importante que las condiciones adicionales para la solicitud de uso minero, una cosa es para uso minero y otro para mineroductos. Entonces usted tiene que tramitar muy distintamente para la exploración de minas y otros beneficios minerales. Una cosa es el mineroducto y otra cosa es solicitar las aguas para minerales, para la exploración y explotación de minas. Entonces, no es mineroducto por otros ductos, transportar o algo así, no las puede utilizar para otro fin. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso de solicitud? Mucha atención. Ustedes recuerden entonces de lo que les estaba diciendo, la presentación personal de la solicitud a través de un formulario. Eso va a ir a una ventanilla que se llama Vital. ¿Sí? Se va a ir Vital, a la autoridad ambiental. ¿Sí? O si no, pues a la ventanilla del primer piso, por lo general, a la ventanilla de donde todos los mensajeros llevan a las corporaciones autónomas, entregan todos sus, y ellos hacen su mismo reparto. Entonces ellos hacen su reparto y ellos hacen su autoiniciación de trámite de cobro de derechos de evaluación. Esto es como muy similar a algo en agencias en derecho. ¿Ustedes han escuchado las agencias en derecho? No, doctor, la verdad no. No, doctor. Sí, señor, son las costas, o sea, los costos que se deben pagar respecto de situaciones que se presenten, por ejemplo, en un proceso, los trámites de copias, bueno, en fin, eso, son costas. O sea, es como para cubrir los costos, gastos, costos en un proceso que se dejan como una base, algo así. Entonces, eso pasa exactamente, esos cobros de derecho de autoevaluación es porque más adelante viene ahí el inspector ocular. Entonces, ya después de que usted dejó el formulario y hizo la presentación personal, ¿sí? Eso es como cuando usted radica su demanda y hace la presentación personal, ¿cierto? Entonces, después usted qué tiene que hacer, el emplazamiento, ¿no? ¿Qué es el emplazamiento? Una notificación. Hacer todo lo que es las notificaciones, publicidad, edictos, ¿sí? Entonces usted tiene que hacer todo lo que son el emplazamiento, las publicaciones, que todo el mundo sepa que usted va a hacer un proyecto, una obra o actividad y que necesita la concesión. Entonces, en ese orden de ideas, como va a ir por eso se pagan acá. Entonces usted, esa publicación, usted va a hacer la fijación a la alcaldía o hacer una transmisión radial o lo más conocido o en los periódicos, o sea, alguna manera que todo el mundo se entere. ¿Listo? De alguna manera. Para decir que va a ir este man. Doctor, ¿eso no está preestablecido en la ley? ¿Cómo se debe hacer? O sea, ¿lo hace uno como quiera, bien sea en un lado o en el otro? Sí, usted lo debe, pero entre más usted pueda fijar, bien sea en la alcaldía, en la corporación, en la alcaldía, eso es lo que establece la ley, la alcaldía o transmisión radial, y si usted puede hacer mucho más edictos y puede de que todo el mundo conozca, para que más adelante no me salgan más personas que se sienten afectadas, mucho mejor. ¿De qué? De que va a ir este personaje a hacer una inspección ocular. Judicial. Ah, ocular. No, ocular. Una inspección ocular. ¿De qué? De la concesión de que me está
solicitando. Esto no es una actuación judicial, sino una actuación administrativa. Entonces, después de que ya saben que se hizo todo radial y todo eso, si todas las notificaciones, las publicaciones, todo eso lo hicieron, entonces ya saben que esa visita va a ir este man, el visitador ocular. ¿Y qué va a ir él a observar? De que todo lo que usted me solicitó, él va a revisar lo del caudal ecológico, él va a revisar bajo el principio del caudal ecológico, él va a revisar que las aguas que usted me las pidió fue para uso industrial, no para uso minero, va a mirar de dónde hace la boca toma, cómo hace la captación, cómo hace la derivación, todo lo que estábamos viendo ahorita acá. Se me hizo. Acá me va a revisar que, por ejemplo, que usted no afecte a otras personas porque está primero por Ministerio de la Ley, el consumo humano, verificación, todo esto lo va a verificar, se verifica todo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, supongamos que alguien no escuchó la radio porque no tiene televisión ni tampoco sale una vez al año del pueblo, sale una vez de su vereda y entonces no escuchó nada. Entonces llegó a este terreno. Está el visitador ocular con el dueño de su finquita. Entonces el visitador ocular está con la otra persona. Y llega un tercero y le dice, oiga, señor, lo que pasa es que, ¿cómo así que van a pasar una tubería por mi predio? Entonces, ¿cómo así que van a pasar una tubería por mi predio y me están afectando? A mí nunca me han avisado. Él puede decir, sí, claro, yo le avisé, yo coloqué en la alcaldía, en la corporación, hice transmisión radial, pero este hombre no tiene radio, no tiene televisión. Entonces, ¿qué le va a decir el visitador ocular? Mijo, hágame el favor usted, tiene 30 días, ¿sí? Para que me aporte pruebas de que usted concilió con este hombre. Porque recuerde que ¿quién está en primera orden de sucesoral del agua? Consumo humano. Las personas. El consumo la sociedad. humano. Y él la está pidiendo para uso industrial. ¿Y en uso industrial en qué orden está? Segundo. Mentiras, del quinto en adelante era. Está como de sexto o séptimo orden. Él está en un séptimo o sexto orden. Entonces, él está de sexto, gracias. Él está de primeros. Entonces, el visitador ocular le dice, haga un favor y me aporta pruebas. Entonces, él lo que puede hacer es decirle, venga, arreglemos. Yo le arreglo la servidumbre, yo le dejo todo como está, hagamos entonces algo extrajudicial, notarial, y entonces, pues, de que los dos llegamos a un acuerdo, ¿sí? Entonces, él tiene 30 días para aportar eso. Después de los 30 días, entonces, ahí sí se aportan y él va a tomar una decisión. Entonces, ella toma la decisión de que se le otorgó la concesión, ¿sí? La concesión. ¿Listo? Entonces, ahí sí ya, y ahí moriría los 15 días, y ahí sí lo notifica. Después se va a tomar los 15 días la notificación de que ya tiene su concesión bajo una resolución. Pero supongamos que, y ahí sí, ellos lo publican dentro de su diario oficial de todo eso. Pero supongamos que dentro de esos 15 días no se le otorgaron la concesión, él tiene derecho a todos sus recursos. Los que establece el artículo 74 y 75 del CEPAC. Entonces los recursos, y en 2 meses se tomará la decisión si sí o si no se le otorgará concesión. ¿Listo? Los Y términos Fue una son hábiles. pregunta. Estos términos son más que todo procesales del Código General del Proceso. Entonces, pero recuerda que sí, que más que todos los términos siempre corren es para uno, más no para
para ellos, ¿no? Entonces, así de sencillo sacar la concesión. Profe, una pregunta. En el evento en el que el visitador ocular que nos mencionabas no se dé cuenta, o bueno, esta persona que nos mostrabas no apele ningún Ya. recurso Se puede realice oponer el- antes o durante o después, ¿sí? Esa es la pregunta. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, a la pregunta que hace Ingrid, la oposición del otorgamiento de la concesión se puede hacer en cualquier persona que demuestre un derecho legítimo en el cual se le está afectando. Se puede hacer antes o durante o después de la visita, pero debes poner también sus razones que se fundamentan acompañado de su título en el cual se le está afectando, ¿sí? Entonces, lo puede hacer antes, durante o después. Entonces, para la respuesta de tu pregunta. Y se resuelve conjuntamente la decisión de fondo. ¿Mm? ¿Qué va a revisar o cuál es el alcance de hacer esa visita ocular? Es mirar el aforo, es revisar el aforo del agua, acá. También la existencia que usted ve, por eso era tan importante tomar lo que yo les estaba diciendo ahorita, cómo se saca el aforo del agua, porque recuerde que una de las características que tiene facultad discrecional, él mirará si se las da, que no, otra de las características que veíamos no depende del recurso. Entonces, no porque estemos llenos de agua y que esté lloviendo y que es un fenómeno de la niña, entonces significa que entonces que no me la vayan a negar. No, son características autónomas en esa parte. ¿Mm? Va a revisar el aforo, también si existe población de derivaciones de las mismas para uso doméstico. Entonces, puesto recuerde que el uso doméstico está en primera generación, en primer orden, ¿sí? Si existen derivaciones de riesgo de plantas eléctricas o otros que puedan resultar afectarlos, o sea, que no afecte otras concesiones, ¿sí? O solicitantes, técnicas, ocupación, otras personas están ocupando esas aguas. ¿Mm? Forma de restitución de los sobrantes, de lo que yo les decía, cómo va a ser, entonces, cómo va a ser esos vertimientos. Si no se restituye el mismo cauce, cómo va a ser la causa, todo eso va a tener esos alcances, eso es lo que va a ir a observar también el visitador ocular. La información, todo lo que le suministraron bajo la información que le suministraron en la solicitud de ese formulario. Entonces, el estudio de impacto ambiental presentado y va a mirar los efectos ambientales que puedan derivar de uso del suelo bajo el principio del caudal ecológico. Además, aspectos estimar convenientes, pues ellos también pueden dar recomendaciones, quite esto, ponga esto, etc. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Una pregunta, doctor. Cuando el caudal del agua, por decir algo, no es bastante, no es muy fuerte y hay varias personas conectadas que es para uso de personas de la comunidad el agua y alguien más va a solicitar esa concesión, y ya hay varias Concesión. personas, esa concesión, y no se la dan a las personas que en el momento pidan esa concesión porque hay ya bastante gente y no es mucho el caudal. Sí, te voy a hacerlo con un muñequito acá. Acá, ya que está en blanco. Supongamos, Nada, tengo hambre. ¿quién tiene hambre? Supongamos que aquí esto es un pueblito, ¿sí? Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo, ¿sí? Pero ellos Pueblo Nuevo
se suministra de un laguito que hay acá, ¿sí? Y esa agua que baja, todo ese pueblo consume, a manera de ejemplo, 200 metros cúbicos o litros por segundo, ¿sí? Pero al lado de Pueblo Nuevo van a montar una industria, ¿sí? Van a montar una industria y la industria solicita 200 metros cúbicos o 200 litros por segundo de esta misma agua, ¿sí? ¿El pueblo en qué orden está? En el ¿En primer qué orden lugar. sucede? Está en primer grado. Obvio La se lo van a industria, negar, ¿para qué la hacen? la industria, ¿en qué orden está? Sexto. Sexto. De sexto orden. Entonces, ¿quién va a ganar? El primer orden. El pueblo. ¿Sí? El pueblo. Entonces, recuerden si se dan en cuenta por qué es tan importante conocer por ministerio de la ley. Así sea para una defensa, usted más adelante, por ministerio de la ley, este pueblo tiene derecho a gozar del uso de las aguas para bañar, para comer, para los abreviaderos, para sus animales, para la agricultura, y ya es este orden. Ahí sí miren a ver qué hacen, pero primero se tiene que garantizar al pueblo los 200 metros cúbicos por segundo, no se le pueden dar la totalidad. Lo que sí puede tener autonomía, decirle, no le damos 200, sino le podemos dar 50. ¿Le sirven o no le sirven? Y eso que estoy bajándole a ellos a 150 metros cúbicos por segundo, y eso no lo debería hacer. Entonces, solo le podrían dar un ofrecimiento. Si lo puede hacer con 50 metros cúbicos segundo, litros por segundo, mira si lo puede hacer y se le otorga la concesión del agua. Doc, pero en ese orden de ideas, en caso de que uno esté, pues, dando como esa información a la empresa, pues sería mejor no hacerlo, ¿no? Pues si ya uno sabe esos cálculos, por ejemplo. ¿Cómo así? No me hice entender. O sea, si uno está asesorando a la empresa, por ejemplo, que se va a montar esa industria ahí, y si uno sabe que esos 200 metros cúbicos que nos dijiste. Bueno, ¿y cómo vas a saber los 200 metros cúbicos? Bueno, pues usted ya nos dio la información, digo, en el caso de que Por ya eso, tengamos pero toda la información. ¿a quién le vas a pedir las 200 para saber los 200 metros cúbicos? ¿A quién le pides ese censo? Al acueducto de... Acueducto. Entonces yo con el acueducto yo ya sé y me evito entonces de comenzar y decirle, hermano, eso es nadar contra la corriente. Contra la corriente. Entonces, eso se vuelve importante. Pero igual, bueno, sí. Se te pagó el audio. Bueno, ¿qué otra pregunta? Señora Rosa. Doctor, cuando el mismo trámite se hace cuando las aguas son superficiales o son subterráneas, por ejemplo, que son... Sí, es el mismo. Ok, gracias. Porque precisamente es el mismo. Creo que el formulario nos dice concesiones de aguas subterráneas y superficiales, a pesar de que digan, ellos analizan toda esa partecita, todo. Sí. La captación, la superficie, entonces hay una partecita acá que nos da información especial de la superficie. Ok, gracias, doctor. Entonces, des en cuenta lo importante de todo este tema. ¿Listo? Entonces, ya me duele la garganta. Mañana continuamos. Este tema es bastante largo, pero tengo que dejárselos claros a ustedes. Claro, porque
Esto es clave para todo. ¿Sí? Si ustedes aprenden derecho de aguas, aprenden muchas cosas para que vamos a ver en minería. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes, solicitudes, PQR, reclamos, quejas, ollas, lo que sea. ¿Listo, Orlando? Adriana. Sí, doctor. Excelente, doctor. Diego. Ahí está bien. Jamie, Bien, profe. Alexander, don Héctor. Afirmativo, mi doctor. Bien, Héctor. Ricardo. Muy clara su Segundo. explicación. Clara la explicación, doctor. Bueno, entonces, no siendo más, espero que haya sido de su agrado su clase y nos vemos mañana, ¿vale? Bueno, doctor, Profe, feliz noche. muchas gracias. Bueno, doctor, una feliz noche, que descanse. Bueno, chao, Ingrid, chao, todos. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego a todos. Chao. Hasta mañana, pues que esté bien.